Dios les bendiga y Dios les guarde. Bienvenido a esta cápsula de poder y de fe en esta hermosa hora que Dios Todopoderoso nos regala para compartir su sagrada palabra con cada uno de vosotros. El día de hoy quiero ministrar nuestras vidas bajo el tema Orfa o Ruth. ¿Qué clase de creyente eres? Y la palabra de Dios que vamos a leer está en el libro de Ruth capítulo 1, verso 8, donde dice en el nombre de Jesús: Y Noemí dijo a sus dos nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aquellos que les gustan, ¿verdad?, de escuchar historias bíblicas, a lo mejor han escuchado la historia de Noemí y de sus dos nueras. Dice la palabra de Dios, o nos muestra la palabra de Dios en esta historia, que Noemí salió de Belén, ¿verdad?, en un tiempo de hambruna junto con su esposo Elimelech y sus dos hijos Malón y Kelión. Y en aquel lugar llegaron a Moab, y en aquel lugar esos hijos contrajeron matrimonio con Orfa y con Ruth. Con el paso del tiempo murió Elimelech y luego murieron sus dos hijos, quedando estas mujeres desamparadas totalmente. Conforme a la ley judía, sabemos nosotros que una mujer que era viuda no valía gran cosa, y mucho menos si no tenía hijos que le pudieran ayudar, que le pudieran sustentar con el tiempo. Y ahora entonces, con esta carga de dos nueras que también están sin maridos, dos mujeres viudas también, ya eran tres mujeres viudas, o sea que la esperanza que había allí era muy poca. Y dice la palabra de Dios que Noemí escuchó que Dios había visitado a su ciudad y que había llevado comida, había llevado pan para aquel lugar para alimentar a su pueblo. Así que esta mujer decide en su corazón regresar, y salen caminando con ella sus dos nueras. En el camino se detiene Noemí, y Noemí le dice a sus nueras que vuelvan a sus tierras, y que vuelvan a su tierra y que vuelvan a sus dioses, porque ella no tiene ya esperanza de cómo redimir su viudez, cómo volver a darle hijos, pues ya era muy vieja, muy anciana como para volver a casarse y tener hijos. Y aún ella tuviera la esperanza, dice Noemí, no sería bueno que estas mujeres jóvenes esperasen alcanzar a que estos niños crecieran y pudieran tener edad para casarse. Entonces, en esta historia vemos aquí a Orfa. Dice la palabra de Dios que cuando Noemí le dice: vuélvanse a aquel lugar, vuélvanse a sus dioses, vuélvanse a la casa de su madre, y que Jehová tenga misericordia de ustedes, ambas mujeres se tiraron del cuello de Noemí y lloraron amargamente y dijeron: no, ciertamente iremos contigo. Y Noemí vuelve y le insiste, le dice: no, vuélvase cada una a casa de su madre, y que allí puedan casarse nuevamente y ser redimidas. Y en ese mismo momento Orfa aprovecha este momento y se va. Y es aquí donde quiero hacer un poquito de énfasis con esta palabra. ¿Por qué? Porque ciertamente vemos esta clase de creyente. Orfa, aunque en su boca decía: sí, yo te voy a seguir, sí, yo voy a ir contigo, no importa que no haya esperanza de ningún tipo, yo voy a ir contigo. Cuando ve la insistencia de su líder, cuando ve la insistencia de su suegra en este momento, ¿verdad?, ella decide entonces irse. Y era como: sí, yo voy, pero con el deseo de quedarse. En su corazón ella anhelaba quedarse y emprender su propia vida, volver a tener una esperanza de vida. Era una mujer joven, quería casarse, tener hijos y prosperar en su propio camino, y apartarse de aquella mujer, apartarse de aquella que había sido su suegra y que le había dado cobertura, le había dado un esposo. Sin embargo, llegó el momento de la tribulación, llegó el momento de la dificultad, y Orfa, que es el tipo de creyente que se aparta cuando hay dificultad, Orfa es el tipo de creyente que no es leal, es el tipo de creyente que es testarudo, como su mismo nombre lo dice, duro de cerviz, y no está solamente en el momento de bonanza, en el momento donde hay paz, en el momento donde hay movimiento de Dios, pero cuando llega la sequedad, cuando llegan los desiertos, este tipo de creyente sale corriendo. Y este tipo de personas se mueven en todos los ámbitos, en los matrimonios, en los negocios, en las familias, en las amistades. Son este tipo de personas que no son leales. Orfa es el tipo de creyente que a la hora de la dificultad te abandonará y te dejará solo. Ahora, tenemos otro tipo de creyente que es Ruth, o está representado en esta palabra por Ruth, donde vemos esta mujer cuyo nombre significa leal o amiga. Y esta mujer se queda con Noemí sin importar lo que aconteciese. Fíjese, algo que me llamó mucho la atención es la parte del texto donde Noemí le dice: vete como se fue tu cuñada. Ella ha vuelto a su ciudad y a sus dioses. Fíjese que ella es como el creyente que agarra y vuelve al mundo y abandona la presencia de Dios porque hubo un momento de dificultad. Hay muchos creyentes a cuales se le comparte esta palabra que han vuelto al lodo cenagoso, que han vuelto a los dioses, y esos dioses generalmente son sus propios deseos carnales o cosas que se han levantado delante de Dios para ponerlas antes que a Dios en sus vidas. Y este tipo de creyente no es confiable. Son los Orfas
que lamentablemente van a abandonarte a mitad del camino cuando se encuentre la mayor dificultad. Sin embargo, hay creyentes como Ruth que permanecen firmes aún en los momentos más difíciles de tu vida, y estos son la clase de creyentes que alcanzan a ver la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Necesitamos creyentes como Ruth. Por eso te pregunto, ¿qué clase de creyentes eres? Si eres un creyente como Orfa o eres un creyente como Ruth, porque necesitamos Ruth en este camino, hombres y mujeres de Dios que se levanten creyendo, confiando, que sean leales, que sean amigables, que sean confiables en el camino, sobre los cuales se puede depositar, aleluya, el poder de Dios para hacer cosas grandes. ¿Por qué digo esto? Que necesitamos esta clase de creyente. Porque esta clase de creyente va a ser el creyente que va a atravesar la dificultad creyendo que podrá ser redimido en un momento, como fue redimida Ruth. Y de hecho, Ruth alcanzó algo que Orfa jamás en su vida pudo haber alcanzado, y fue entrar en la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo porque decidió ser leal y mantenerse confiable para Noemí, mantenerse amigable para Noemí, mantenerse como ese brazo derecho que sostenía a Noemí en sus momentos de dificultad. Asimismo, necesitamos nosotros como pastores, como profetas, como ministros de Dios, necesitamos gente confiable a nuestro lado como Ruth, que puedan ser ese tipo de creyente que en el momento de la dificultad, cuando toda esperanza se pierda, tengamos ese creyente que diga: tu Dios será mi Dios, y a donde tú vayas, allí iré yo, y aún en tu ciudad será mi ciudad, y allí moriré contigo y seré sepultado. Que estén dispuestos a dejarlo todo para alcanzar aquella visión que está en tu corazón. Así que quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué clase de creyente eres? ¿Orfa o Ruth? Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.